¿Qué tal, Doc? ¿Bien, bien usted? Listos para iniciar. ¿Cómo le fue la semana? Hola, Bersaí, Scarlett, Miguel, Muy bien, Doc. Daniela, Oscar. Gracias. Este, ¿Muchas tareas? Sí, ¿Regresan Algo. a presenciales o todavía no? ¿Qué les han no, dicho? Álvaro, Ya estoy también. Que todavía no tienen información al respecto y que no se han comunicado a los hospitales y que pues el IMSS no ha autorizado nada. así que a seguir trabajando en línea. Bersaí, ¿quién va a compartirnos el caso hoy? nosotros. Ajá. Mm, Ya voy con la pantalla. Ok, Fanny. Esa tos de COVID. No, creo que ya pasé, pero no me di Ok. cuenta. Como cuando te pusieron los cuernos. No, no es cierto. Sí, parece chiste. Bien, pues creo que ya ¿Ya se ve estamos la casi pantalla? todos. Sí, ya. Y creo que ya estamos casi Ok. todos. Son las 7. Si gustas, ¿Ya iniciamos. comenzamos? Ok. Buenas noches, doctor y compañeros. Hoy les vamos a presentar el caso clínico sobre estado fetal no tranquilizador o sufrimiento fetal y sus consecuencias en el neonato. O pérdida Nosotras del somos... bienestar fetal, si alguien lo encontró también así. Ok, nosotros somos el equipo 3, conformado por Collar Díaz Stephanie, y Gutiérrez Martínez Vanessa Scarlett, Aro García Ana Belsaí y Lazo Morales Daniela Yolanda. Primeramente, pues en cuanto a la ficha clínica, tenemos a una paciente femenina cuyo nombre no fue mencionado, edad de 32 años, de ocupación es maestra de primaria, estado civil casada, nacionalidad mexicana, residencia en Guadalajara, Jalisco, y actualmente se encuentra en el servicio de partos. Cabe mencionar que este caso fue sacado de internet y los datos que les mencionamos son todos los que venían ahí. Bueno, la paciente acude a urgencias, pero ahí la derivan al servicio de partos, ya que su matrona o su encargada de parto le ha comentado que se vaya de urgencia al hospital porque tiene una tensión arterial muy elevada, además de que la paciente presenta dolor de cabeza y visión borrosa. Se encuentra entre la semana 35 de gestación, según su última ecografía, y está diagnosticada de CIR tipo 1. ¿Alguien sabe qué es el CIR? Miguel. Es el crecimiento restricción del crecimiento intrauterino, perdón. ¿Y sabes cuál es el tipo 1? Creo que es el que está relacionado con lo que son anomalías de lo que es el producto. A ver, Álvaro. Yo lo que investigué es que se divide en tres. El tipo 1 es el crecimiento disminuido, pero proporcional y simétrico de la cabeza, abdomen y huesos largos. El 2 es que la cabeza, el abdomen y los huesos largos son más grandes que el resto del cuerpo. Y el CIR 3 es que el producto es más pequeño y asimétrico. Equipo. Sí, de hecho, eso iba a decir. De hecho, el tipo 1 puede deberse a que esté recibiendo menos alimento o alguna enfermedad materna como diabetes. Bueno, en realidad en cualquiera de los tipos puede ser por alguna enfermedad materna como diabetes, algunas alteraciones uteroplacentarias, que tenga bajo peso, miomas
Y principalmente estas alteraciones pues van a dificultar el paso de nutrientes de la madre al feto, o ya sea algún factor externo como pues lo mencioné, la mala alimentación o adicciones al alcohol, tabaco, drogas. ¿De qué otra forma se le conoce al tipo 1? Simétrico. ¿Regresaste un poquito? Simétrico, exactamente, por lo que decía Álvaro, ¿no? El crecimiento de las estructuras, bueno, en ultrasonografía lo que van a medir son las estructuras óseas, pues es a la par, es decir, ejemplo, encuentran una paciente que por amenorrea tiene 35 semanas, pero que al momento de hacer la fetometría encuentran que tiene 33. Es un decir. Entonces no coincide la fecha de última menstruación con la fetometría, pero sin embargo, si ustedes ven fetometría de fémur, de radio y de otras estructuras, todas coinciden en que tiene 33 semanas, aunque tenga 35 en la realidad. Por eso es que se conoce como simétrico. ¿De qué otra forma se conoce? Armónico. Sería lo mismo. Y por el contrario, pues el otro es disarmónico, asimétrico. Otra forma que lo pueden conocer es como precoz y tardío. Precoz es generalmente el tipo 1 y tardío el tipo 2 por el tiempo de aparición. ¿Sale? De aquí, ¿qué más antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Qué nos interesa saber de aquí? Álvaro. Yo de ahí no entendí que se encuentra de 31 más 1. De 35. 31 más 1 semanas de gestación. 35, ¿no? Sí, 35 más 1. 35 semanas y un día. Ah, ok. O 35.1 lo encuentran en algunos lugares. ¿Y qué nos interesa saber de ahí? Vamos, acuérdense, integrando diagnósticos poco a poco. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una mujer embarazada con un embarazo de término, pretérmino, postérmino. Oscar. Todavía sería considerado pretérmino. Ya término, pues sería a partir de las 40, según yo. 38, 39, 40. Ok. Y pues también destacar los datos por los que ingresa, que serían, pues, en este caso, los primarios. ¿Qué sería? La tensión arterial elevada, la cefalea y visión borrosa. Ok. ¿Y eso qué nos va orientando? No me digas un diagnóstico, obviamente. Tú vas a decir, pues no lo puedo decir, pero sí puedes hacer, por ejemplo, un diagnóstico sindromático. Sí, pues bueno, no sé como tal cómo sería más correcto mencionarlo, pero pues Estamos para aprender, ándale. sí, pues puede ser un síndrome hipertensivo con cefalea asociada o algo así. Y pues eso también nos puede orientar a, bueno, como ya sabemos del tema del que estamos hablando, pues también pueden ser pilares también para posteriormente ver si debido a eso puede presentarse o no el sufrimiento fetal. Es cierto, no se casen con la idea de que estamos viendo tal tema y por eso vamos a hacer eso. Por eso les estoy haciendo el ejercicio de que hagan su diagnóstico, su abordaje sindromático, su abordaje diagnóstico, su abordaje terapéutico poco a poco. O sea, si nos casamos solamente con, vamos a ver el tema de sufrimiento fetal, bueno, pues ya, ¿para qué vemos todo lo demás? Pero no, recuerden, es seminario de integración, entonces vamos a ir integrando todo. Álvaro y después Febic. Podía yo pensar en una preeclampsia.
Por eso le decía a Oscar, no nos vamos ahorita a un diagnóstico como tal, pero sí correctamente hizo el abordaje Oscar. Hiciste bien la nomenclatura o el abordaje diagnóstico porque es un síndrome hipertensivo del embarazo o un síndrome hipertensivo gestacional. Hasta ahí nos quedamos ahorita, Álvaro. ¿Por qué? Porque preeclampsia tiene sus criterios diagnósticos. ¿Sale? Entonces, estamos ante una mujer embarazada con un embarazo pretérmino y un síndrome hipertensivo gestacional. Hasta ahorita, yo es lo que puedo integrar, no sé ustedes. Febic. Sí, iba a comentar lo mismo que Ya comentó quedamos, Álvaro. quedamos. Sí. Ok, bueno, es que Álvaro levantó primero la mano, ¿eh? Va. Entonces, ahora sí pasamos a la que sigue, Fanny. Ahora vamos a integrar lo que son sus antecedentes. Tenemos antecedentes heredofamiliares, pues no tenemos ninguno relevante o a destacar. En los antecedentes personales tenemos que no es alérgica a ningún tipo de medicamento, no ha tenido ninguna intervención quirúrgica, no refiere enfermedades, es del grupo sanguíneo A positivo, su serología resultó negativa. En los antecedentes obstétricos tenemos que es de gesta 1, fecha de su última menstruación, el 2 de enero del 2019, y pues el embarazo actual nos muestra que está correctamente controlado y de un curso fisiológico. ¿Alguien me puede decir cómo podemos saber la fecha probable del parto? Álvaro. Es la de fecha de última menstruación más 280 días. Ajá. ¿O qué otro método Podemos consideramos? utilizar el método de Google. Ajá, muy bien. ¿Y alguien me puede dar la fecha probable? 9 de octubre del 2020. Muy bien. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es la fecha actual? Ahí en el caso venía más adelante que dice que es 5 de septiembre del 2019. Yo me basé en esa. No sé, el equipo sí me confirma. Sí, es 2019, en septiembre. ¿Por qué? Porque con base a eso podemos, ahora sí, alguien que se anime a calcular la edad gestacional, me imagino que Miguel ya lo hizo. Sí, yo tomando como base esa de su fecha de última regla, teniendo el 2 de enero del 2019 y la actual del 5 de septiembre, la fecha probable de parto me salió igual que mi compañera comentó, ahorita el 9 de octubre del 2019. Fecha probable de parto, Miguel, pero la edad al día de hoy. De 36 semanas. Ok. ¿Todos concuerdan? Sí, bueno. Sí, porque serían los 8 meses por 4,5. Muy sencillo, saquen ahí un calculador y con eso. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la exploración física. Se le toman primero los signos vitales y se encuentra una tensión arterial de 170, 110, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una temperatura 36.5, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y un IMC de 32.4. Se le realiza una cardiotocografía que sale el resultado 140 latidos por minuto y también se toma la actividad uterina y muestra pues que tiene una dinamia. ¿Alguien aquí puede mostrarme como los datos relevantes?
Pues uno de esos es que, bueno, en este caso no sé cómo se aplicaría lo del IMC en el caso del embarazo. ¿Sería igual? ¿Cómo lo podríamos descartar una obesidad? ¿Alguien le puede contestar a Oscar? Porque pues obviamente va a pesar más. ¿Alguien le quiere contestar? Pues se toma en cuenta el IMC previo a que estuviera embarazada, ¿no? Es correcto. La única forma de valorar su índice de masa corporal es con el peso pregestacional. Perfecto, gracias. En este caso, pues no puedes porque entiendo que nos dijeron que los datos que presentan son los únicos que tenemos. Pero como moraleja, siempre que hagan historia clínica a una mujer obstétrica, hay que preguntar peso pregestacional y peso actual. Porque si no es confiable esta fórmula. ¿Más? Aquí también tenemos una hipertensión de grado 2, De según acuerdo. Gracias. ¿Según qué? la AHA, la American Heart Association. ¿Será lo mismo en la mujer embarazada y en la mujer no embarazada? Fanny está haciendo cara de que no. Yo creo que no. Bueno, a lo que recuerdo. Porque puede haber hipertensión gestacional y la de tipo 2 creo que ya se diagnostica después de haberla tomado, creo que 2 ocasiones, ¿no? En un paciente pues normal que no está en un embarazo. No, pero más bien Álvaro menciona la severidad, ¿no? Sí, en embarazada y no embarazada tiene que ser más de 2 tomas. Concuerdo. Nada más como curiosidad, Álvaro, no es el tema, entiendo, pero cuando veamos preeclampsia y eclampsia, hay que guiarnos en la GPC de trastornos hipertensivos del embarazo para poderla clasificar adecuadamente. ¿Qué más? ¿Todo lo demás está normal? La dinamia, ¿Qué es la dinámica? que no presenta los movimientos fetales. A ver, ¿sí será eso? Sí, que no presenta como las contracciones. De hecho, doctor, quería comentarle si puedo, hay forma que apague mi cámara porque se me están trabando mucho. Con la cámara prendida se me atrasa más. Pues de hecho la tienes apagada, ¿no? Sí, la acabo de apagar precisamente Ok. por lo mismo, pero quería ver si no había problema. Sí, está bien. Ah, ok. ¿Te contesté tu pregunta, Fabi? Sí, gracias. En Sí, este a caso ver. sería normal o sería Ey, anormal. es lo que yo no entendí. ¿Qué está tratando de decir Fede? ¿Que está normal o que no está normal? No, que no está normal, que eso está alterado, que es un signo de alarma, podríamos decirlo así. ¿Los Daniela, demás concuerdan con Fabi? Daniela, ¿sí te quedó claro? ¿A mí? Ujú. Sí. Ay, perdón, es que también se me está trabando. Bruno Madrigal, Dígame, Doc. ¿te quedó claro lo que dijeron de la dinámica? A mí sí. A ver qué dijeron. Fue la definición prácticamente de la dinámica, que es que ya no hay movimientos fetales. O sea, dinámica es que no hay ningún movimiento fetal.
Yo lo, mm, yo lo consideraría como una disminución de estos, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver la actividad uterina ahí? Eso último no lo he entendido, perdón. ¿Qué tendrá que ver la actividad uterina? Porque, bueno, yo veo en la pantalla que dice actividad uterina y una rayita adinemia. Pues como mis demás compañeros estaban comentando, pues esto es anormal, el que haya una, más bien, que exista una dinámica, es anormal. Lo normal que sería. No me sé el término, pero que sí existen estos movimientos fetales, ¿no? Ok, ¿hasta ahí vamos bien todos? Sí. ¿Qué más? Hay un dato muy importante que nadie ha valorado. La cardiotocografía. ¿Qué es cardiotocografía, Miguel? Es un estudio ultrasonográfico que utilizan para medir lo que es las la actividad cardíaca de lo que es el feto dentro de la madre. Ujú, la parte de cardio, ya la abordaste, y la parte de tocografía. Bueno, de toco. Evalúa dos cosas. Ya dijiste una, pues cardio, tocografía. Meras etimologías. Cardio, corazón, frecuencia cardíaca fetal. Tocos, ¿quién ayuda a Miguel? ¿Qué hace un registro? Esa es la parte de grafos, correcto. Acabo de buscar tocos y significa nacimiento de un niño o de un animal, parto o alumbramiento. Ajá. Y lo podemos entonces interpretar como Que es la frecuencia cardíaca del bebé al momento del trabajo de parto. Casi. Les digo, evalúa dos parámetros. Cardios es la frecuencia cardíaca fetal, tocos la actividad uterina. Cardiotocografía es un registro gráfico de la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. ¿Va? Eso es lo que evalúa la cardiotocografía. Antes de la cardiotocografía, Miguel, hay otro dato que ustedes ya saben y que ya saben interpretar. Cardiotocografía me queda claro que a lo mejor no son los más expertos, pero sí en un dato básico que está junto a una L, una P y una M. ¿Qué es? La frecuencia cardíaca de lo que es el producto. Claro. Feto, dicen los Pues, especialistas en derechos humanos y demás que no son productos, porque luego te van a demandar por decirle producto a su feto. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? 120, de 120 a 160. ¿Todos de acuerdo con Bere? sí. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal de 140 en nuestra paciente del caso clínico está Normal. Normal. ok. ¿Qué nos representa la frecuencia cardíaca fetal? ¿O por qué habrá que hacer, o por qué existirá más bien, un estudio llamado cardiotocografía? Equipo, si me estoy adelantando en algo, me dicen y me callo, ¿sale? Está bien, doctor. ¿Bastará con saber la frecuencia cardíaca fetal, Miguel? El estudio
pues a lo que leí, se realiza, como se realiza acerca de lo que es el parto, pues, o sea, periparto, se realiza para valorar lo que es la frecuencia cardíaca del bebé en lo que es antes del trabajo de parto y durante el trabajo de parto, porque suele haber lo que es variaciones, incluso puede haber aceleraciones y desaceleraciones de lo que es el ritmo cardíaco del feto. Esa es la idea principal que quiero que transmitas a tus compañeros. Un estudio cardiotocográfico representa una gráfica de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas y su relación. Más adelante vamos a ver por qué hay una relación entre la frecuencia cardíaca y la contracción uterina. Pero hasta ahí, vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Será suficiente saber una frecuencia cardíaca fetal para asegurar que el bebé se encuentra bien? ¿Por qué no, Álvaro? A lo que leí decía que no era un factor, o sea, como, ¿cómo decirlo? O sea, que no te podías basar nada más en la frecuencia cardíaca para decir que el trabajo de parto se estuviera complicando. Entonces, la respuesta en ese momento sería, bueno, más bien, la respuesta sería que no. En este momento, en el momento en el que tú llegaste con tu estetoscopio, con tu pinardo, con tu fetonio, con lo que quieras y gustes, la frecuencia cardíaca fetal se encontraba normal. Aquí me queda una duda para el equipo. ¿Tiene actividad uterina la paciente? No. Ok. Porque si tuviese actividad uterina, es mayor la variabilidad en la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí estamos ante una paciente que no está en trabajo de parto. Va. Grupo o equipo, ¿algo más de esta diapositiva? No, ya, sería todo. A resaltar. Bien. ¿Qué más? A las 2 de la tarde del mismo día se ingresa por tensiones límites en el servicio de obstetricia, por lo que se canaliza a la paciente y se le mandan a realizar pruebas complementarias. ¿Qué pruebas complementarias ustedes pedirían para comenzar con Miguel? Pues teniendo en cuenta que como el principal factor de la paciente aquí que le está dando lata es la hipertensión, yo tomaría lo que es una determinación de proteinuria para tratar de valorar lo que es que esté teniendo preeclampsia, pues. También se podría hacer otra valoración otra vez de la presión para valorar que si realmente siga elevada las cifras de tensión arterial. Bueno, aquí creo que ya está comprobado, ¿no? Porque ingresó con hipertensión y aquí nuevamente mencionan cifras tensionales límites. Pero bien, Miguel le va a solicitar unas proteínas en orina. Creo que Bruno también quería decir algo. Bueno, prácticamente era lo mismo que dijo Miguel, lo de la proteinuria y la toma de muestra, toma de la presión nuevamente. Okay. Bueno, en la siguiente diapo les van a decir qué pruebas. Nada más aquí pues adelantarles que al momento que le hicieron las pruebas, pues también le administraron un tratamiento para que una vez que se controlara fuera trasladada al piso de maternidad. Bueno, los exámenes que le fueron realizados fue una analítica completa que incluía el hemograma, la coagulación y la bioquímica sanguínea. A la paciente, como ya mencionó nuestra compañera, se le administró tratamiento para controlarle en ese momento la hipertensión
y este consistió en nifedipino sublingual, el cual le ayudó a normalizar las tensiones. También aquí, debido a que la gestante, como ya recordaremos, estaba en la semana 35 más un día, se le administró también su primera dosis de betametasona de 12 miligramos intramuscular. ¿Aquí alguien tiene como una idea de por qué le administraron la betametasona? Para la maduración pulmonar. Es un corticoesteroide y es la primera opción que se da para la maduración pulmonar. Correcto. ¿Y alguien sabe qué tipo o sea, en qué categoría está el nifedipino y si fue la opción correcta de administrarle a la paciente? Bueno, bueno, yo chequé en la GPC de la preeclampsia y decía que la primera opción era la metildopa. La nifedipino iba como en el quinto, era como la quinta opción. ¿Y por qué bien? Ay, perdón, doctor, ¿dijo algo? No ¿Qué por qué entendí. bien? Vía de administración. Porque también Es segunda preguntaron pregunta. eso, ¿no? El equipo también preguntó que si Sí, estaba bien sí, la vía pregunté de si fue como la mejor opción. Bueno, en este caso sí es uno de los recomendados en la GPC y pues sí fue por la vía correcta y bueno, de esta diapo creo que es todo a mencionar. No sé si alguien quiere resaltar otra cosa. Si no, le damos a la siguiente. Ok, una vez que controlaron a la paciente, fue trasladada a planta de maternidad, como les había mencionado, pero en este caso se le indicaron que se le administraba la betalol, 100 miligramos cada 6 horas, una dieta blanda, una control de tensión arterial cada 4 horas y en dado caso de que aumentara, avisar. Igualmente, al día siguiente, o sea, el 6 de septiembre, realizarle un examen de orina de 24 horas o igual ante cualquier cambio, pues avisar, ¿no? ¿Alguien sabe la betalol? Igualmente, qué categoría es o cuál es su dosis máxima? Si está bien. No quieren participar. Con categoría se refieren a la categoría de la FDA, ¿verdad? Sí. Es categoría C de riesgo en el embarazo. ¿Vieron? Una de las segundas opciones en lo que es un tratamiento antihipertensivo en embarazadas. Y también preguntaron la dosis máxima, ¿no? Aquí en la GPC dice que son 1200 MD, no me acuerdo qué era, milidecilitros, creo que era, al día. Entonces, ¿la dosis que le dieron estaba bien o estaba mal? Estaría dentro de los rangos normales, porque al día serían 4 tomas, que serían 400. Y de hecho, la GPC nos marca que la dosis es de 100 a 400 miligramos y sí, como lo mencionaban, son 1200 al día y es categoría C también.
viene un cuadro, ¿no? En la guía de práctica clínica vienen las dosis de los fármacos y las dosis máximas, el tiempo de administración. Así es. No sé si quieran recalcar algo más de la diapositiva, podemos pasar a la siguiente. Bueno, si recuerdan de recién que llegó la paciente, se le mandaban a hacer unos estudios y estos fueron los resultados como más, bueno, los que nos daba el artículo. No sé si alguien nota algunos fuera de rango o está normal o en qué pensarían dependiendo lo que nos dicen. Pues así a primera vista se puede observar que la hemoglobina está disminuida. Incluso a pesar de estar embarazada, pues está en rangos inferiores. Embarazada en el tercer trimestre, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso la semana pasada. Bueno, vamos empezando por la lactato deshidrogenasa. ¿Está entonces dentro de los rangos o cuál es el rango más bien para decir que está bien o que está mal, que está fuera? Métanse aunque sea Google a buscar. Pues no encontré los datos en embarazadas, pero en datos normal sí está dentro de los parámetros normales. Entonces, dice que se suele asociar el aumento de lactato deshidrogenasa con crisis hipertensivas durante el embarazo. Pero en este caso no la tiene tan aumentada porque el limítrofe es 280. Ok, y de alanina aminotransferasa o de las aspartato. Esas están normales, dentro de los parámetros normales. Bueno, de hecho encontré en un artículo del 2017 que mencionaba que lo que son las enzimas hepáticas durante el embarazo no cambiaban. No sé si es correcto, Es correcto. Ok, ¿y de las plaquetas están dentro? Sí, también están normales. ¿Por qué nos interesaría saber las plaquetas, Oscar? O Daniela, que también dijo que están normales. Yo creo que esto iría más en relación a la placenta, ¿no? Álvaro. Pues yo encontré que las plaquetas tienen un valor normal de 244,000 más menos 50. O sea, serían de 294 y para abajo de 194. Entonces, ¿tú crees que no están normales? Es lo que estás tratando de decir. No, pues según yo, o sea, sí están
poquito elevadas. Y la pregunta inicial fue, ¿por qué consideran que es importante evaluar las plaquetas? Oscar dice que por la placenta. Puede ser para descartar alguna trombocitopenia en el embarazo. Y ante un síndrome hipertensivo, les recuerdo que existe una enfermedad que se llama síndrome HELP, que se caracteriza por plaquetas bajas, entre otros parámetros, que también están evaluados ahí, por cierto. Entonces, lo que están haciendo el grupo de estudio que presenta el caso es descartar un síndrome HELP. Entonces, ¿qué hicieron? Abordaron a la paciente con un síndrome hipertensivo gestacional para clasificarla. Justamente lo que les estaba diciendo ahorita, que es lo que debemos hacer, ¿no? Les llegó una paciente embarazada de 35.1 semanas con un embarazo normoevolutivo, dicen ellos que no hay hipertensión hasta ese día. Entonces encontraron cifras de tensión arterial elevada, la clasifican como un síndrome hipertensivo gestacional, le realizan estudios en un abordaje diagnóstico para descartar un síndrome HELP. Y si entonces viene ella a la clasificación, Álvaro, como una hipertensión gestacional, depende de la cifra de TEA, qué grado es, y o a expensas de otros parámetros diagnósticos de preeclampsia, si tiene o no tiene preeclampsia. ¿Va? ¿Qué más? Después a la paciente, después de las 23 horas, siguió presentando una presión arterial de 150 a 100/100, por lo que fue necesario avisar a su médico de base y él dio la indicación de aumentar la pauta de la betalol a 200 miligramos cada 8 horas. Al día siguiente, baja a paritorio para una cardiotocografía de control. Y pues a su llegada encontramos que se encuentra normotensa, sin cefalea ni dolor abdominal. En la cardiotocografía se muestra un patrón reactivo, tranquilizador, adinamia y pues se le administra la segunda dosis de Celestón intramuscular. Y ¿alguien tiene conocimiento de qué es el patrón reactivo o por qué se le llama así o a qué nos hace mención esto? Bueno, en la cardiotocografía es el patrón aquel que tiene, que se muestra como una línea base de la frecuencia cardíaca fetal y esta se muestra entre los 110 a 160 latidos por minuto. Deben existir al menos 2 ascensos en 10 minutos y una ausencia de deceleraciones. A esto es lo que le llamamos patrón reactivo. Deceleraciones o desaceleraciones es lo mismo. Sí, ajá. También encontré en un artículo que mencionaba que no en todos los cardiotocografías que se presentaba un patrón reactiva podía ser que el feto se encontraba de manera estable. Sin embargo, pues con nosotros contemplando las características de nuestra paciente, vemos pues que en este caso, pues sí lo podemos tomar como estable. Entonces, Oscar, ¿qué están tratando de evaluar? ¿Te queda claro qué están tratando de evaluar? Pues bueno, como seguimos hablando de la cardiotocografía, pues simplemente para empezar, que el feto se encuentre bien en relación a las contracciones y pues que simplemente, bueno, que la paciente esté, pues controlada en la parte de la tensión arterial.
Bueno, dejando un poquito de lado la tensión arterial, ibas bien en lo que decías al principio, ¿no? Lo que quieren evaluar ahí es que el feto se encuentre bien, porque estás ante una mujer con un síndrome hipertensivo que puede desencadenar precisamente el tema del día de hoy, ¿no? Pérdida del bienestar fetal o estado fetal no tranquilizante o sufrimiento fetal, si le quieren llamar de esa forma prehistórica, también. Sí, porque pues también, bueno, también según lo que leí en Panduro, pues una de las, bueno, pues principalmente eran las causas, bueno, maternas, las que podían, pues, ser de importancia para el caso del sufrimiento fetal. Entonces, pues primero que nada, obviamente, pues evaluar que el producto se encuentre bien y pues ya descartar que tenga alguna anomalía y pues también lo mismo en la madre. Nada más para calificar el punto, no quiero que digan, no quiero que escriban en sus diagnósticos en su hospital, en ningún lado, sufrimiento fetal, ¿sale? El feto no sufre. Es un mal término. Es pérdida del bienestar fetal. FEBIC, ¿cómo se interpreta un registro cardiotocográfico? Pues la verdad, yo no, lo leí, la verdad, pero quiero suponer que es, nos va a interpretar más que nada los latidos de, del feto, este, y la presencia de las aceleraciones por minutos. Ok, más sencillo. Me voy con una pregunta más sencilla. ¿Cuánto dura un registro cardiotocográfico? Si mal no recuerdo, 20 minutos. Correcto. ¿A alguien le queda claro o me puedes explicar cómo se realiza el registro cardiotocográfico? Me quiero imaginar que es algo así como el electrocardiograma, que en un papel va marcando los movimientos. De hecho, te presentaron el registro, ¿no? La diapositiva anterior. Ajá. Sí, básicamente sería así como en un papel. Va, va a ir marcando lo que es la frecuencia cardíaca y las aceleraciones que va captando en el útero. Entonces tendremos que tener a la paciente conectada 20 minutos a un aparato. Eso es lo primero que nos queda claro, ¿cierto? Miguel, ¿cómo se va a tomar? Pues por ahí, es que no sé, pero ahí en la lectura de un artículo de Intelver decía que se utilizaba un transductor interno, que un electrodo cefálico, algo así, y otro que medía presión intrauterina, pero no sé cómo se toma realmente. ¿Y por qué no pregunta nadie? Está hablando de las pruebas sin estrés y prueba con estrés. Nos podemos adelantar a eso, pero si no entendemos primero qué es el registro cardiotocográfico, no vamos a entender qué es la prueba sin estrés y la prueba con estrés. ¿Una prueba sin estrés y una prueba con estrés implica registro cardiotocográfico? Sí, Sagnite, pero no son lo mismo. Puedes hacer un registro cardiotocográfico sin prueba sin estrés. Pero a ver qué sabes tú o cómo se toma.
Bueno, la prueba no, sin estrés era mediante los estímulos externos y se interpretaba por prueba reactiva o no reactiva, y la prueba reactiva es la que mencionaba mi compañera, que había dos o más aceleraciones de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? No, a ver, estoy recordando. Más. O sea, en la reactiva sí había frecuencia cardíaca fetal mayor a 15 latidos por minuto y con una duración creo que 15 segundos, y ya en la prueba no reactiva es cuando había ausencia de esto. Exacto, mira, no te quedes con cifras ahorita porque si no vas a confundirte más y a tus compañeros los vas a asustar, que ya los veo con cara de what. Trazo reactivo es cuando hay variabilidad normal, trazo no reactivo cuando hay ausencia de la variabilidad normal. Ok, gracias. Entonces llega la paciente, la acuestan en su camita, le ponen un cardiotocógrafo, que es un aparato exprofeso que tiene dos elementos básicos. Es un círculo, un disquito, que tiene un sensor para medir frecuencia cardíaca fetal y para medir actividad uterina. Se coloca en donde se encuentra el foco fetal. Se le da el otro elemento que es pues sí, es como un switch que va apretando la mamá cada que tiene un movimiento para que registre los movimientos fetales que hay durante el estudio. Se le deja ahí por al menos 20 minutos y se va registrando en un papel la actividad. ¿De acuerdo? ¿Claro Sí, hasta ahí? sí. Miguel. Sí, incluso ya encontré una imagen referente a cómo son dos electrodos, ¿no? Que es el de la actividad uterina y el de la frecuencia cardíaca. Oscar. Doc, en este caso, bueno, como tomaríamos como base la contracción del útero, ¿cómo tendría que estar la frecuencia? Bueno, es que no me quedó muy claro. La frecuencia, ¿cómo varía con relación a la contracción del útero? O sea, cuando ya hay contracción, ¿tendería a disminuir, aumentar o cómo sería pues Tú el me vas a, mecanismo? tú me vas a decir ahorita qué sucede. ¿De qué depende la frecuencia cardíaca fetal, básicamente? Pues sí, de las mismas contracciones. Antes de una contracción, acuérdate que tu paciente está embarazada. ¿Por qué late el corazón de tu bebé? Por el flujo sanguíneo. Es correcto, ahí vas bien. ¿Qué tiene que ver el flujo sanguíneo? O sea, el intercambio placentario, quisiste decir. ¿Por qué? Porque si se desprende la placenta, pues la frecuencia cardíaca fetal se va a caer. Me estoy yendo al extremo más catastrófico, ¿no? Que sería el desprendimiento. Entonces, depende de la perfusión placentaria, que a su vez es la que va a brindar el aporte sanguíneo a tu feto. ¿Dónde se encuentra la sangre? En las arterias, ¿cierto? ¿Y las arterias dónde se encuentran dentro del útero? Insertas en la capa muscular, correcto. ¿Qué es la contracción uterina? Pues una contracción muscular. Ajá. ¿Qué pasa cuando se contrae el músculo con las arterias que se encuentran ahí? Pues se van a dilatar, a contraer. Seguro, se contraen, exactamente. La actividad uterina per se es un momento de hemodinámico en el cual hay una contracción de las arterias uterinas. Al contraerse las arterias uterinas, ¿qué sucede?
pues va a aumentar el flujo, bueno, el intercambio placentario de sangre, en este caso, o el flujo sanguíneo con el ¿Cómo, feto. cómo se va a incrementar? Si Mm, estás contrayendo, estás reduciendo el lumen, ¿cierto? Cuando reduces el lumen de algo, ¿qué sucede? que puede Aumenta la pasar frecuencia. menos, entonces, ajá, tendería entonces a disminuir. Es correcto, ya vas agarrando el rollo. Sí, sí. Al haber una actividad uterina, hay una contracción, esto contrae las arterias y disminuye el lumen arterial uterino, por lo tanto disminuye el flujo útero-placentario, por lo que disminuye la perfusión placentaria, por lo que disminuye el intercambio sanguíneo materno-fetal, por lo que hay una variabilidad con disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Ok, entonces cuando se presenta la contracción, disminuye la frecuencia y vuelve a aumentar y así. En condiciones normales, Ah, es ok, correcto. va, Precisamente perfecto. esa es la variabilidad normal que tiene que tener cualquier frecuencia cardíaca fetal. O sea, dicho de otra forma, no es normal que una frecuencia cardíaca fetal no tenga variabilidad. ¿Sí queda claro, Oscar? Sí, 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 Doc, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Equipo. De esta diapositiva es todo. ¿Qué fue el celestón? ¿Sí le dijeron? Porque no me acuerdo. ¿O no importó qué era el celestón? Es betametasona, ¿no? Entonces ya lo abordaron, ¿verdad? Digo, yo pregunto porque ustedes no preguntan. O yo no sé si alcanzan a leer lo que dice ahí porque yo no alcanzo. En la caja. Sí, es que eso ya lo habían abordado cuando mencionaron que se le dio la primera dosis. Va. Bien, al día siguiente pues se le realizan sus estudios complementarios y esto es lo que sale en sus resultados. Igual hay que volver a inspeccionarlos. ¿Podrían decirme si hay algún valor alterado? Pues las plaquetas disminuyeron y la hemoglobina sigue baja. Y las proteínas en orina Así es. están altas. ¿Algún otro dato? Las También. Ujú. Y estos datos, entonces, ¿qué nos quieren decir? Una plaquetopenia, aumento en las proteínas en orina. ¿Cuánto es lo normal de proteínas en orina de 24 horas? ¿O mayor a qué? Podríamos decir lo que ya en este caso sería patológico a. Me parece que era mayor a 300 miligramos. Brando, no te hemos Así es. escuchado. No sé que Brandon dejó a su bot. Bueno, yo leí en un estudio que en el embarazo las proteínas deben de ser menor a 300. Entonces ahí nos está hablando que tiene una proteinura. ¿Es correcto? ¿Y de las plaquetas entonces? Natalie. Otro bot.
Ana Rosa. Ya me... Ah, perdón. Bueno, en un paciente normal, no recuerdo en el caso de las embarazadas, pero es centro de 150,000 a 400,000. ¿Y entonces qué interpretas? Entonces, en este caso, las tiene bajas, que sería otro dato diagnóstico importante aparte de la proteinuria. ¿De qué? Bueno, ya abordando los factores, pues sería preeclampsia. Excelente. Serían datos diagnósticos de preeclampsia. Ya no hay una duda, Álvaro, de que es una preeclampsia, ¿verdad? ¿O todavía te quedan dudas? No. Entonces, podrían como recopilarme, perdón, doctor, perdón. No, adelante. Quería ver si podían como recopilarme entonces cuáles fueron los datos o aquellas cosas que nos hicieron, los criterios que nos hicieron sospechar de una preeclampsia. Ya no sospechar, sino diagnosticar una preeclampsia. Diagnosticar, ajá. Bruno. Pues principalmente esta proteinuria, al igual que las cifras de tensión arterial altas en varias ocasiones. Sin embargo, también la sintomatología que presentaba desde un inicio, pues igual en la GPC hay muchísimos más síntomas, pero también va acorde a. ¿Quieres ser más fino y clasificarla? No es cierto. A ver, aguántame. Si alguien más, adelante. ¿Es a lo que se refiere preeclampsia grave? Cuando se cumple un criterio o más. Así es. Sí. ¿Preeclampsia grave o preeclampsia con con datos de severidad? Son lo mismo. Fanny, ¿le puedes dar un clic, por favor? Bueno, pues como ya nos comentaron, también se incluye, son más común después de la semana 20 de gestación. Y como ya mencionaron, la tensión arterial, la proteinuria, las plaquetas bajas y toda la sintomatología. Bien, ahora sí leyeron, ya ven. La siguiente, por favor. Aquí pues tenemos que considerar que debido a que la situación pues está controlada, nuestra paciente sube a planta con las mismas pautas pues que ya presentaba, normotensa, buen estado general y una cardiotocografía reactivo, patrón tranquilizador. En esta diapo pues no hay en sí nada que resaltar. Porque, Yo pues, creo que ya. sí, y el punto más importante de resaltar ahí es ese, ¿no? Que es un trazo reactivo con un patrón tranquilizador. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no fuera un patrón reactivo o un patrón tranquilizador? Miguel. Pues nos estarían dando, en este caso, datos de que hay una alteración de lo que es el bienestar fetal. ¿Y eso es? Entonces, pues yo había leído que cuando ocurre eso y ya está cerca a veces las semanas de gestación a término, se podría inducir lo que es el parto, que era como la solución. Interrupción del embarazo, dejémoslo así, sea parto, sea cesárea. Entonces, va a ser uno de los factores que influyen en tu decisión de interrumpir o no interrumpir el embarazo. Para interrupción del embarazo hay indicaciones maternas y hay indicaciones fetales. En este caso, no hay ninguna indicación ni materna ni fetal hasta esta diapositiva, claro. Porque está normotensa, porque tiene un buen estado general y porque fetalmente tiene un trazo reactivo. ¿Y eso qué implicación tiene como
neonatólogos. Pues que le van a aplicar su esquema de maduración pulmonar, se lo van a completar y van a esperar a que haga efecto. Porque estamos ante un embarazo pretérmino, si recordamos eso, ¿verdad? Y si fuera un estado no tranquilizador, pues no te vas a esperar a que cumpla su esquema, ¿verdad, Oscar? ¿Listo? Entonces ahora sí. Doctor, entonces así se tiene que ver el trazo como el que está ahí, así como en pico. Te soy honesto y no alcanzo a verlo bien, pero sí. Ah, ok, gracias. Miguel, ¿ibas a preguntar algo? No, iba a comentar de lo que decía que había que hacer, buscar ya el parto, porque pues había leído que si te esperabas, o sea, que trataras de, si te esperabas a que si había datos, si te esperabas a que se diera a término el parto, había mucha morbimortalidad asociada a lo que es el neonato. Y también ya en su vida futura, no nomás en las primeras horas de vida, sino ya más años más adelante también era muy, eran signos malos pues para que desarrollar otras enfermedades. Sí, cuando veamos premadurez van a ver las implicaciones de un neonato pretérmino. Bien. Ver ahorita, si hay oportunidad, pasamos un trazo normal. Le das un clic, gracias. Al día siguiente, la enfermera le toma a la paciente una tensión arterial y la presenta de 160 a 95. Y entonces el ginecólogo le indica la betalol, perdón, hay un error de dedo, son 200 miligramos cada 8 horas. Entonces decide llevarla a la sala de partos y estando en la sala de partos, la paciente presenta fotofobia, epigastralgia y disnea. Estos signos, ¿qué nos pueden indicar? ¿Alguien sabe? Eclampsia. Es correcto. Una eclampsia. No es una eclampsia, ¿eh? ¿Qué es la definición de eclampsia? Es Bueno, más bien preeclampsia, puede pero con convulsiones. Ajá. Entonces, mientras no haya convulsiones, no podemos hablar de preeclampsia. ¿Estamos claros hasta ahí? Ah, ok, sí. Eso, por definición, lo que acaban de decir es una preeclampsia con datos de severidad. Y los datos que mencionan, sobre todo la epigastralgia y la disnea, se llaman datos de inminencia de eclampsia. Pero eso no significa que la está teniendo. Te está avisando que la va a tener. Por ahí, ¿quién buscó las etimologías? Si a alguien le interesa buscar la etimología de eclampsia, pues está interesante. Si no, la vemos cuando sea el tema. Sí, pues como dice el doctor, tal cual lo que nos dice pues es que predice la eclampsia y pues con la presión nos dice que es una preeclampsia grave o severa. ¿Le das otro clic, por favor? Eso. Por lo que deciden administrarle sulfato de magnesio. Aquí creen que, para empezar, ¿para qué se le dio el sulfato de magnesio? Si no lo saben, se las paso porque vamos a verlo en el tema de preeclampsia, eclampsia. Pues es un tocolítico, ¿no? Sí, tal cual es para prevenir la eclampsia. Como ya nos está avisando que puede presentar la eclampsia, vamos a prevenirla administrándole sulfato de magnesio. Cuando veamos el tema, y si ya no les perdono que no sepan por qué. Álvaro se acordó de la clase pasada, por eso nos dijo que es un tocolítico. Pero es un fármaco con muchas funciones. También es analgésico, por cierto. Antiperalgésico, antinociceptivo. Bien, entonces de ahí en adelante ya se le indica la cesárea. Por indicación materna. Sí, más que nada.
Bueno, aquí finalmente, tras realizarse la cesárea de forma urgente, nació una mujer viva de 1,835 kg de peso, con un APGAR inicial de 8, perdón, que evolucionó a 9 y después a 10, con un pediatra presente. La recién nacida no precisó reanimación, pero fue trasladada a neonatología para que estuviera en observación debido a que fue prematura. Ya continuando con el protocolo de la preeclampsia, la señora fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos y al día siguiente fue trasladada a la planta junto a la bebé y el día 14 del mismo mes, perdón, fue dada de alta sin incidencias. Aquí 2 preguntas. La primera, ¿a qué padecimientos se encontraba en riesgo de padecer la recién nacida a corto plazo? Cri, cri. Bueno, si no hay nadie, pues aquí principalmente son las enfermedades pulmonares, como la enfermedad de membrana hialina, ya que pues fue pretérmino, pero afortunadamente le dieron los inductores de maduración pulmonar y pues no los presentó. Y en el caso de la madre, ¿ustedes qué complicaciones creen que pudo haber sufrido si no se hubiera practicado la cesárea de emergencia? Ya lo dijeron. La eclampsia. Pues hubiera evolucionado de cáncer y posible muerte. Sí, esas son algunas complicaciones que pudo haber sufrido. Aquí pues finalmente les tenemos como más complicaciones que pudieron haber ocurrido. Una de ellas es la lesión renal aguda y pues como en esta patología el principal daño ocurre hacia el endotelio vascular, pues aquí se dañan lo que son los glomérulos y los túbulos renales y en caso de dejarla progresar más puede evolucionar incluso a lesión renal crónica. Otra pues es el síndrome de HELLP, que ya lo habían mencionado. Este se caracteriza por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y las plaquetas bajas. Y también puede ocurrir una hemorragia parenquimatosa cerebral, que pues es una de las complicaciones más graves y ocurre principalmente en el tallo cerebral o en los ganglios basales, también debido pues al daño endotelial que sufren las pacientes. Enseguida tenemos lo que es la coagulación intravenosa diseminada. Esta pues se caracteriza por la formación de coágulos, es dispersa y se extiende en los vasos sanguíneos. Pues esta es una de las complicaciones en las embarazadas porque puede provocar disfunción orgánica y hemorragia debido a la depresión de las plaquetas. Y pues los factores de coagulación con la activación continua de la coagulación. Enseguida tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca. Esta puede provocar un trabajo de parto prematuro o arritmias y pues el riesgo de muerte materna o fetal pues se correlaciona con la clasificación funcional de la NIA, que se basa en la cantidad de actividad física que causa los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y enseguida tenemos lo que es la hemorragia posparto. La GPC la maneja como la pérdida sanguínea, la cual es mayor o igual a 500 mililitros.
Esta puede tanto dividirse en menor cuando la pérdida es entre los 500 y los 1000 mililitros y es mayor cuando es más de 1000 mililitros. También esta se puede dividir en moderada cuando la pérdida sanguínea se encuentra entre 1000 y 2000 mililitros y es severa cuando es más de 2000 mililitros. También tenemos lo que es la tromboembolia pulmonar, que pues, como ya sabemos es la obstrucción del flujo sanguíneo arterial pulmonar por algún embolismo de un coágulo desde un sitio distante. También el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que va a ser la insuficiencia respiratoria, que está causada por diversas lesiones pulmonares y va a estar caracterizada por lo que es el edema pulmonar, las dificultades respiratorias o hipoxemia. Y de parte de las complicaciones del feto, vamos a tener un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que pues tal cual es la separación, ya sea parcial o completa, de una placenta pues normalmente adherida. Esto antes del parto o después de la semana 20 de gestación. Aquí puede ser una hemorragia externa o una hemorragia oculta. Va a estar oculta porque la sangre se va a quedar entre la placenta que está desprendida y el útero. Aquí también hay una posibilidad de coagulopatía y principalmente lo que nos va a causar en el feto es una pérdida del bienestar fetal, policistolia o alguna amenaza de parto pretérmino. Y bueno, ya para terminar, tenemos lo que es la onda reversa del ductus venoso. Para recordar, pues el ductus venoso es el vaso que va a nacer del seno portal y va a llevar la sangre oxigenada desde la placenta al ventrículo izquierdo. Entonces, pues esto va a permitir la compresión hemodinámica fetal y fisiológicamente, pues esta siempre va a ser anterograda. Entonces, en este caso, va a ocurrir lo contrario y normalmente se compone de 3 ondas, que son las que vemos en la imagen de abajo de la izquierda. La onda S, que es la sístole ventricular, la D, que es un llenado pasivo ventricular, y la A, que es un llenado activo de los ventrículos o la contracción auricular. En esta patología, como se ve en la imagen del lado derecho, pues la onda A es la que se va a ver como ausente o invertida precisamente por este regreso. Y por último, pues está la muerte fetal. Aquí quiero preguntar si alguien sabe cuál es el riesgo de una muerte fetal en preeclampsia. No, nadie. Bueno, la GPC lo maneja de que es 3.6 por cada 1000 nacimientos. Y no sé si quiere agregar algo más, doctor. Primero, a De ver, nuestra parte. ¿qué quieren agregar tus compañeros? ¿Nada? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, el tema es pérdida del bienestar fetal, ¿cierto? Sí. Sagnicte. ¿Qué formas tienes para evaluar el bienestar fetal? ¿Qué formas? Con la frecuencia cardíaca, el movimiento fetal y ay, no me acuerdo. Álvaro, ayúdale. También puede ser por la tensión arterial de la madre. Eso no es para evaluar el bienestar fetal.
¿Nos podría decir algo la altura del útero? Bienestar tampoco. Oscar. Pues también leí bueno, también en el Panduro, dentro de la valoración fetal, hablaba de el monitoreo fetal eh, por medio de, bueno, puede ser electrónico y pues medir también la oximetría de pulso del feto. A ver, espérame. Te estás yendo por dos cosas diferentes. Primero, ¿qué es el registro de qué? El monitoreo del feto, de la ¿Feto? oximetría del feto. ¿Cómo vas a medir la oximetría de un feto? Pues venía en que se podía realizar por medio de, ay, es que, bueno, sí venía como tal en el libro, pero no recuerdo como tal el, el método. Miguel. Hablaba, ujú, Si quieres, Miguel levantó la mano y luego Bruno. El método para valorar la oximetría, pues es un poco invasiva. Tomaba una muestra de lo que es el cuero, del cuero cabelludo del feto y ya se valoraba esa sangre. Ok. ¿Y Bruno? No sé si otro método puede ser, pues tomar alguna muestra de líquido amniótico ¿Otro método de qué? para valorar, digamos, si el feto está bien. Ok, ya. Pensé que también en relación a la No, oximetría. perdón, sí, sorry. Ok. Entonces es, más que oximetría es el pH. Miguel? Ah, sí, perdón, Y era la Oscar también. gasometría. Creo que ahí te confundiste un poquito, Oscar. sí, sí, es que yo me fui por el apartado que vi de la valoración del feto durante el parto, pero pues eso ya Ya más cuando bien nació. en el momento del parto, ajá, sí, sí, ahí fue el error. Ok, sí, el pH de cuero cabelludo es una estrategia para medición del bienestar fetal. Jerome, estudios del líquido amniótico también son una forma de valorar el bienestar fetal. No son dinámicos, ninguno de los dos son dinámicos, esa es una de las principales desventajas que tienen. Tienes otros métodos dinámicos. Uno ya lo dijeron, frecuencia cardíaca fetal, y es el más básico y es el obligatorio y es normativo y todo paciente obstétrica tendrá que valorarse su frecuencia cardíaca fetal. Dos, ya lo tratamos bastante durante el tema de hoy, que es el registro cardiotocográfico. Tres, por ahí ya no me acuerdo quién nos explicó. Prueba sin estrés y prueba con estrés. Álvaro. También en el Panduro decía la valoración de los movimientos fetales, que era cómo lo percibía la madre. E incluye el registro cardiotocográfico. Recuerda que les dije que tiene como no sé cómo explicar, como una pluma, un botoncito que va apretando la mamá cada que hay un movimiento. ¿Qué más? ¿O qué otra forma tienes de ver los movimientos fetales? Si es correcto lo que dijiste. ¿Hay otra forma de verlo? Con ultrasonido. Es correcto. ¿En cuánto tiempo? O nomás le pones el transductor y se movió o no se movió. Ya. En el Panduro mencionaba que era combinar el electrocardio, bueno, eso, y realizarlo también con el ultrasonido. ¿Y cómo se llama eso? Estás dando en clave de la otra forma de evaluar el bienestar fetal. Perfil biofísico fetal. Es correcto, perfil biofísico. ¿Nos puedes recordar, Álvaro, qué compone el perfil biofísico? Lo voy a revisar porque la verdad no me acuerdo bien. Y dice, consiste en combinar la prueba sin estrés con 4 variables biofísicas fetales determinadas mediante el ultrasonido. Se valoran los movimientos respiratorios fetales, tono fetal, movimientos corporales fetales y volumen de líquido amniótico. Correcto.
Entonces, perfil biofísico es registro cardiotocográfico, respiración, movimientos fetales, tono muscular e índice de líquido amniótico. Son esos 5 elementos. Conlleva una duración de mínimo 30 minutos, porque tiene que evaluar la presencia de movimientos en 30 minutos, más los 20 minutos del registro cardiotocográfico. Hay puntuaciones y ya te dice, de acuerdo a los criterios de esas puntuaciones, si tu paciente tiene bienestar o no tiene bienestar fetal, si tiene un estado fetal tranquilizante o no tranquilizante. Y antes de Álvaro, alguien iba a participar, ¿no? Nomás que ya no me apareció aquí. Yo le había mandado una pregunta en el Ah, chat cierto. respecto a si también se Perdón. podría considerar el flujo de la arteria umbilical como, pues, como signo de bienestar fetal. Bueno, para valorarlo, pues, el bienestar fetal. O, o eso Más que, sería para... más que para valorar el bienestar fetal, te ayuda a valorar perfusión placentaria. De hecho, hay muchos estudios que te hablan de que es un bonito predictor de preeclampsia y eclampsia. No, No ok. como tal, es en forma indirecta. No estás evaluando ahí al feto, estás evaluando el intercambio útero-placentario, que como hablamos anteriormente, Oscar, sí tiene pues, bastante que ver, ¿no? Tiene implicaciones directas sobre esto, pero el tener alteraciones del flujo o del Doppler uterino, de la arteria uterina, no te dice específicamente que tiene pérdida del bienestar fetal. Es un predictor, ¿sí me explico? Sí, O sea, sí. puedes encontrar una mamá con alteraciones en el Doppler de la arteria uterina o de la arteria umbilical, cualquiera de las dos que quieras evaluar. Bueno, perdón, me estoy adelantando un poquito, pero todo esto es por Doppler. Lo que evalúas es a través del Doppler, puede ser de arteria uterina o de arteria umbilical, y te va a predecir si existe alguna alteración en la perfusión uteroplacentaria. Esto puede o no condicionar pérdida del bienestar fetal. Dicho de otra forma, puedes tener una paciente con alteraciones en el flujo de la arteria umbilical sin pérdida del bienestar fetal. O viceversa, puede haber alguien con pérdida de bienestar fetal sin alteraciones en la arteria umbilical. Entonces, más bien funcionaría como un criterio predictor. Un foco rojo, encontré esto, ok, entonces voy a estarme más pegado a esta paciente. Como lo hicieron aquí, si se fijan en el caso, le hicieron varios registros topográficos. Es la conducta correcta. Álvaro. Con respecto a lo del monitoreo fetal y con el perfil biofísico, dijo que uno duraba, el perfil biofísico duraba media hora y aparte era el monitoreo fetal de 20 minutos. ¿Aquí hay un orden para realizarlos o se pueden hacer a la par o cómo? No se puede hacer a la par porque hablábamos pues del transductor que tiene el cardiotocógrafo, entonces no puedes moverlo. De hecho, pues como alguien lo comparó con el electrocardiograma, ¿no? Si tú mueves a la paciente, pues te va a hacer alteraciones en los movimientos del registro cardiotocográfico. Entonces tendrá que ser primero uno y después el otro. ¿Cuál primero o cuál después? Realmente no tiene mucha significancia. Ok, gracias. Ok, entonces ya quedamos claros con los métodos de evaluación del estado fetal. Y escalonados serían de esa forma. Primero frecuencia cardíaca fetal, después registro cardiotocográfico, después perfil biofísico, después métodos invasivos, ya sea análisis de líquido amniótico y o del cuero cabelludo, pH del cuero cabelludo. ¿Sale? Claros con eso entonces. ¿Qué van a hacer, Daniela, si encuentran pérdida del bienestar fetal? Correr, girar sobre tu propio eje. Hablarle al médico. Todas las anteriores. Ana Rosa primero.
Pues sería evitar lo que es un parto prematuro o en caso dado prepararnos, ¿no? Preparar a lo que es el feto para que tenga las menores complicaciones posibles, como ya lo mencionaron con administración de corticosteroides para la maduración pulmonar. Si es un parto pretérmino o más bien un embarazo pretérmino, correcto. Álvaro, no te desesperes. Es que se me traba la compu, Doc. No, le estás dando ahí. Dinos, pues. Mencionaba también que si era por el cordón umbilical, deberíamos eliminar la compresión, ya sea por cambiar a la paciente a decúbito lateral o Trendelenburg, y también aumentar el flujo sanguíneo uterino y disminuir la actividad uterina. Miguel. Sí, yo también había leído que lo que es el cambiar la posición, aumentar la oxigenación de la madre o aumentar ponerle líquidos intravenosos a la madre. Incluso le quería preguntar qué tan efectivos son estos métodos, ¿no? Al reducir lo que es De hecho, la alteración del excelente. bienestar. Tanto Álvaro como Miguel, qué bueno que sí leyeron ese tema porque es bastante importante y creo que fue parte de lo que les faltó abordar al equipo. ¿Cómo se llaman estas estrategias? Primero que nada, ¿recuerdan? Resucitación fetal in útero. Son estrategias de resucitación fetal intrauterina o resucitación fetal in útero. ¿La duda cuál era? ¿Si es útil? Sí, Doc, ¿qué tan efectivas pues son estas técnicas? Porque pues nomás decía que cambiarla, bueno, yo leí que decía cambiar la Sí, sí. posición, oxigenar a la madre o ya si está canalizada pues con un periférico, meter solución ahí de líquidos para aumentar el volumen. De hecho, pienso que los analicemos parte a parte, cada una de ellas, ¿no? Ese es el objetivo. Pero, ¿qué es lo que hacen? Estoy tratando de buscar, pero no tiene un valor objetivo. O sea, lo que quería era darte respuesta con un, no sé, un odds ratio o algo más objetivo, pero no lo he encontrado, te soy honesto. No te dice qué tanto te va a mejorar, pero sí te dice que te compra tiempo. Lo que haces con estas estrategias es comprar tiempo, básicamente. La forma de que resuelvas el problema que está llevando a la pérdida del bienestar fetal va a ser la resolución del embarazo, a fin de cuentas. Ya sea por una preeclampsia, eclampsia, que es una causa materna, ya sea por un desprendimiento de placenta, que evidentemente pues, será urgente y no podrás hacer mucho por más que tú hiperoxigenes a la madre o le des hipervolemia o lo que tú quieras y gustes, o causas fetales, como puede ser un prolapso de cordón, como puede ser un circular de cordón apretado. A fin de cuentas, si tú no interrumpes el embarazo, no vas a llevarlo a un estado fetal tranquilizante. ¿Qué tanto puedes prolongar la interrupción del embarazo? Eso es lo que puedes mejorar con las estrategias de resucitación fetal in útero. No es lo mismo un recién nacido que tiene 35 semanas y que le administraste su betametasona a uno al que no. Y aquí vemos el ejemplo, ¿no? Aquí fue uno al que sí se le estuvieron aplicando las dosis. Entonces, ¿qué van a hacer? Comprarte tiempo. ¿Cómo vas a decidir? Continuando el monitoreo. ¿Qué tan efectivas van a ser? No te tengo una respuesta precisa, pero te sirven para que tengas tiempo de tomar una decisión más sensata. ¿Sale? Sí, Doc, gracias. Entonces, estrategias de resucitación. La primera ya la dijeron, ¿no? Lateralización. ¿Por qué la lateralización? Oscar, con lo que te expliqué, creo que vas a poderme dar respuesta.
Sí, me parece que en este caso va más enfocado a a, que se restablezca o se, componga el intercambio de, pues, sanguíneo Todas del las, hombre con todas la las mujer. estrategias que vamos a ver van encaminadas a eso, ¿es correcto? Para que sí, porque según recuerdo, esto ayuda en casos de que haya compresión del cordón. Más que del cordón, ahorita te vas a acordar de que, primero quería preguntar, ¿alguna de ustedes ha estado embarazada? No, ¿O alguna de sus novias, esposas, concubinas, niños? Ok. Eh, Hay un síndrome muy característico de la mujer embarazada, de término o cercano al término, que es el síndrome de compresión aorto-cava, que como su nombre lo dice, no es otra cosa más que el peso del útero comprime la aorta y la vena cava. Al comprimir, o sea, el decúbito prono implica que el peso comprima la aorta y la cava abdominales. Al ocurrir esta compresión, disminuye la perfusión uteroplacentaria y sucede todo lo que explicaba cuando platicábamos Eduardo y yo. ¿Sale? Entonces, si tú lateralizas a la paciente en decúbito lateral izquierdo, liberas la presión intraabdominal que produce la compresión aortocava, mejoras la perfusión uteroplacentaria. ¿Qué otra estrategia te funciona? La colocación de una cuña o una elevación del lado derecho para que tu paciente quede inclinada hacia el lado izquierdo. Es decir, elevar a nivel de la cadera a tu paciente con una cuña de Crawford, se llama, que en la práctica diaria de sus hospitales va a ser un frasco de solución salina envuelta en una sábana y con eso la levanta. ¿Sale? ¿Qué otra estrategia? Ya la dijeron, administración de líquidos intravenosos. ¿Cuál es la justificación, Miguel? Pues aumentar la volemia. Y al aumentar la volemia, Aumentar la perfusión. correcto. Va muy de la mano con la otra estrategia que es prevención de la hipotensión materna. Y prevención de la hipotensión materna implica administración de fármacos normotensores o hipertensores, si quieren llamarle, es decir, vasoconstrictores. No es de los más comunes, no les voy a decir que van a utilizar norepinefrina en todas las pacientes, porque no, es decir, de luego que no es una estrategia. Pero sobre todo en el contexto de la práctica anestésica, que es en la que me desempeño, la anestesia o la analgesia para un trabajo de parto generalmente son anestésicos locales en el neuroeje que producen un bloqueo simpático. Y al haber un bloqueo simpático, tú tienes que compensarlo con fármacos vasopresores, como puede ser la efedrina, que es la que tenemos disponible en México, fenilefrina, que es la que van a leer en la literatura internacional, o norepinefrina en su caso. ¿Sale? Siguiente, hiperoxigenación materna. ¿Cómo van a hiperoxigenar a la madre? Podría ser de inicio con puntas nasales. Sí, cualquier estrategia que tú prefieras, bueno, no invasiva, desde luego. Estrategias no invasivas de oxigenación, puntas nasales, máscara facial o máscara bolsa de reservorio, cualquiera la que tú tengas disponible, dependerá de la vía, el flujo de oxígeno que puedes tener a tu paciente. ¿Y cuál es el fundamento, Álvaro? Pues que si hay más oxígeno, pues va a haber más oxigenación que en el intercambio El mismo, ¿no? placentario. Mejorar, en este caso no la perfusión, sino el intercambio útero-placentario de oxígeno. Correcto. Siguiente, también la mencionaron por ahí, no me acuerdo quién. Creo que fuiste tú, Álvaro. Tocolisis. Pues para evitar la contracción. Lo que platicábamos Oscar, Eduardo y yo. Disminuyes la contracción, disminuyes la falta de perfusión.
Y la última y más invasiva, amnioinfusión. Es decir, administración de líquidos intraamnióticos. ¿Por qué? Por lo mismo, un oligohidramnio se condiciona a una disminución del intercambio útero-placentario, hay compresión de estructuras, al haber un adecuado contenido de líquido amniótico disminuyes esta compresión de estructuras y por lo tanto mejora la perfusión útero-placentaria. Por ejemplo, un oligohidramnio es un condicionante para trastornos en el cordón umbilical. Puede llegar a ver los circulares, ¿no? Porque falta ese componente de líquido. ¿Hasta aquí claros? ¿Dudas o preguntas? Creo que ahí está la pantalla ya compartida. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Sí. Nada más que aquí no encuentro cómo darle zoom, a ver. Abajo, donde está la lupa, del lado derecho. No la veo. Ah, ya, es que me la estaba tapando otra ventana. A ver. Bueno, ahí estamos viendo un registro cardiotocográfico, ¿cierto? Sí, bueno, no lo conocían, se los presento. Completo, ahí está completo. ¿Qué representa la parte superior y qué representa la parte inferior? ¿Alguien tiene idea? La superior, los latidos por minutos del feto y la inferior lo que son la actividad uterina de la madre. Ok. ¿Cómo está medida la actividad uterina de la madre? Yo supongo que el tiempo que le mantiene presionado el botón. No, el botón lo presiona cuando hay un movimiento fetal. Podría ser como estas pruebas que se utiliza también para medir lo que es la fuerza muscular. No recuerdo cómo se llamaba. ¿La electromiografía, dices tú? Ándale, esa. En este caso no es el mismo principio, pero sí, o sea, lo que hace es medir actividad muscular. La electromiografía mide la actividad eléctrica muscular y te sirve sobre todo para ver la conducción de un estímulo nervioso, es decir, ver si hay una lesión a nivel de la placa neuromotora. En este caso no mides eso, más bien mides la actividad uterina como tal, es decir, la contracción, la fuerza de contracción. Dato curioso del día, ¿cómo se mide la fuerza de una contracción? Unidades Montevideo se llama. ¿Vale? Entonces, lo que te está diciendo ahí, en el número que va del 0 al 10, de abajo hacia arriba, es las unidades Montevideo que tiene esa contracción. Evidentemente, el útero no está en 0, tiene un tono uterino normal y parte de ese tono uterino, ¿no? No sé si se aparece mi cursor. Sí. Sí, aparece. Esto es la línea basal del tono uterino, ¿no? Sí lo vamos ubicando. Y hay unos spikes o espigas, o como le quieran llamar, que son o representan contracciones uterinas. ¿Sale? Al igual que un electrocardiograma, los cuadritos de izquierda a derecha representan el tiempo. Y aquí en lugar de ver el voltaje, lo que estamos midiendo son las unidades Montevideo. Entonces, habrá actividad uterina muy rápida o actividad uterina más prolongada, si lo estamos viendo. Actividades uterinas más prolongadas. Aquí hubo una interferencia, evidentemente, no se cayó el tono basal, sino que aquí hubo una interferencia. Debería estar sobre la línea basal. Pero, bueno, sin tomar en cuenta la medición, vemos que hay un incremento y aquí hubo una actividad uterina de larga duración. Digamos que sería una actividad uterina útil para el trabajo de parto, igual que esta, ¿no? Son actividades uterinas útiles. No me voy a tener mucho en cuánto tiempo implica cada cuadrito porque, bueno, ni siquiera nos lo vamos a aprender. Más bien quiero que obtengamos una noción básica de lo que significa este registro cardiotocográfico, ¿vale? Arriba,
de 60 a 180 mide la frecuencia cardíaca fetal, efectivamente. Igual es cuestión de tiempo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos una frecuencia cardíaca fetal basal también. Si ustedes la logran identificar, más o menos se encontrará en 140, ¿no? Esa sería nuestra basal, si no me equivoco. Y a su vez, ustedes pueden ver que la frecuencia cardíaca fetal no es estable, es decir, hay variabilidad en la frecuencia cardíaca. Si la observamos, si correlacionan, que es lo que les marcan las flechas, la frecuencia cardíaca fetal con la actividad uterina, ¿qué encuentran o qué observan? Que se corresponden lo que son las contracciones uterinas con lo que son la disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Las desaceleraciones, ¿verdad? Entonces, dicho de otra forma, las desaceleraciones se correlacionan con la contracción uterina. Es lo que platicábamos hace un ratito, ¿de acuerdo? Hay una contracción uterina, disminuye el flujo útero-placentario, disminuye la frecuencia cardíaca fetal de forma normal, sin llegar a niveles críticos. Si ustedes se fijan, no hay ninguna frecuencia cardíaca por debajo de ¿cuánto dijeron que era lo normal? 120. 120, alguna literatura te dice 110. Todos coinciden en que debajo de 100 te alarmes, ¿no? En pocas palabras. Entonces, si acaso aquí tenemos una por debajo de, que llega hasta 100, si acaso. Aquí tenemos una que llega a 110. Aquí tenemos una 110, 110, saca como a 105. Pero, ¿qué voy a hacer? Ver si correlaciona o no con la actividad uterina. Si no correlaciona con la actividad uterina, hay cierta variabilidad también normal. No tan marcada como las de 100, ¿verdad? Pero sí hay una actividad normal. ¿Claros hasta aquí? Sí, doc. Ok. Entonces, si pensaban que en obstetricia no se leen estudios, no sabrán a lo mejor los gines leer un electrocardiograma, pero sí saben leer un cardiotocógrafo, ¿sale? Entonces tiene su ciencia. ¿Dónde está? Vamos a hacer un cuadrito. Ok, factores que modifican la variabilidad. Hay condiciones que disminuyen en forma, o bueno, que te orientan a que va a haber una disminución de la variabilidad y otras que te incrementan la variabilidad. Si ustedes se fijan, algo muy característico será la hipoxia. La hipoxia tanto te disminuye la variabilidad como te aumenta la variabilidad. Por lo tanto, la hipoxia, que no es otra cosa más que disminución de la perfusión útero-placentaria, en cualquier forma que ustedes quieran y gusten que se presente, para pérdida de la variabilidad. Ante cualquier pérdida de la variabilidad, estamos hablando de un estado ya patológico. Si ustedes se fijan ahí, hay otras situaciones que te disminuyen o te aumentan la variabilidad. Habrá que descartarlos. Ejemplo, si tu paciente tiene hipertermia, pues es normal que el feto esté taquicárdico. Por lo tanto, es normal que no haya esas disminuciones de la frecuencia cardíaca fetal que esperamos, ¿no? Entonces, la variabilidad disminuye. ¿Sí me explico? Hay medicamentos como sulfato de magnesio que por el contrario te van a aumentar la variabilidad. Hay medicamentos o hay presencia de bradicardia que te disminuye la variabilidad. ¿Claros hasta aquí? Ok, Sí. vamos a hacer otro tracito así rápido. Si quieren les mando el artículo. Está interesante. ¿Qué observan en este? Bueno, ahí está me gustaría que no tuvieran el acordeón ahí a un lado. Pero ¿qué observan en la imagen A y la imagen B? Si quieren aprender, traten de no leer lo que dice la figura. Pues que no tiene, bueno, así a simple vista que no tiene picos como el otro que vimos. O sea, no hay No variabilidad. cambia. Lo Ujú. que tú quieres decir es que no hay variabilidad. ¿Es correcto? En la A no hay variabilidad. ¿Y en la B? Sí hay, pero están muy alargados.
Más que alargados, está al contrario, no están como muy reducidos. Trazo A prácticamente es una línea plana. Es una línea que va en la línea basal. Aquí hubo un movimiento de la madre, ¿eh? Porque obviamente no se modifica la línea basal, sino que también se movió gráficamente. Entonces, te fijas, su línea basal 120 y ahí se queda en 120 y no se mueve de 120. Nos falta el registro tocográfico, sí, aquí está solamente el registro cardio, pero bueno, aunque no hubiera contracciones, tiene que haber variabilidad normal. Trazo B, sí hay variabilidad, nuestra basal está en 110, hay latidos hasta de 125, hay latidos hasta de 105, ¿sale? Pero son variabilidades muy reducidas. Es decir, dice aquí, ahora sí ya lean el acordeón, variabilidad mínima. Y que te pone como ejemplo que es una paciente que está con infusión de labetalol. ¿Qué es el labetalol? ¿Se acuerdan? Lo utilizan como hipertensivo. Sí, Primero, pero farmacológicamente, ¿en qué receptor actúa? Bloqueador beta, bien, perfecto. Entonces, sabrán por qué hay disminución de la variabilidad, ¿verdad? Aquí viene muy práctico. Ritmo plano, silencioso o T0 inferior a o igual a 5 latidos por minuto. Ritmo T1, que es de 6 a 9 variaciones por minuto. Ritmo normal o T2 de 10 a 24 variaciones por minuto. Y ritmo saltatorio o T3 con variaciones superiores o iguales a los 25 latidos por minuto. T0, es decir, un ritmo plano silencioso es anormal. T1 o T2 es normal. Y T3, más de 25 latidos por minuto de variabilidad, o sea, te está dando un dato de alarma. Tendrás que ver por qué tiene variabilidad tan marcada. Esto es solamente frecuencia cardíaca fetal. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan de las contracciones? Si hay contracciones y se asocia a la contracción y al término de la contracción vuelve a su basal, es perfectamente normal. Si no se asocia a la contracción, ojo, porque ahí te está hablando ya de hipoxia. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Aunque sea T3 asociado, ¿es normal? Sí. Ahí tendrás que leer lo que son las DIPs para entender por qué sí. Y que ahí sí tiene que ver el tiempo. Tienes que valorar si después de la contracción persiste por X cantidad de tiempo, es normal. Si se perpetúa, ya no es normal. O sea, esa es una evaluación más fina. ¿Sale? Va. Conclusión, si no van a ser ginecobstetras, me queda claro que no van a estudiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal de forma tan precisa como lo estamos haciendo ahorita. Pero sí quiero que la próxima vez que lean un registro tococardiográfico sepan de qué estamos hablando. Sí quiero que la próxima vez que les digan es una cesárea urgente por pérdida del bienestar fetal, a ustedes les surja la duda de saber cómo fue esa pérdida o qué es lo que pasó. Sea hacia la bradicardia, sea la taquicardia, sea hacia la pérdida de la variabilidad, sea un trazo no reactivo o un trazo reactivo. ¿Sí me explico? Me queda claro que a lo mejor el día de mañana se les va a olvidar el 50% de esto, pero que sí sepamos identificar al paciente que requiere una intervención. ¿Y qué intervención hacer? Ya saben qué hacer. Como MIPS lo pueden hacer. Pongan en decúbito lateral a su paciente, pónganle oxígeno, que es lo mínimo y lo más inocuo que le van a hacer. Ya a lo mejor si le quieren poner líquidos, si requieren la intervención de su médico de base o su residente. Si le van a administrar fármacos o le quieren hacer una infusión, pues totalmente, ¿verdad? Van a requerir ayuda. Pero mínimo, colocar a su paciente en decúbito lateral izquierdo. Nada les va a costar decirle, señora, acuéstese sobre su lado izquierdo.
señora tenga este oxígeno y eso va a mejorar muchos de sus pacientes. ¿Va que va? ¿Preguntas o dudas? Doc, yo, bueno, solamente le quería decir de lo que me pidió la clase pasada, Ajá. ya de los antibióticos. Encontré que el trimethoprim con sulfametoxazol correspondería a la clasificación C de la FDA, por lo tanto, pues no sería ideal administrarlo a las embarazadas, sobre todo en el último trimestre. Y pues querría decir que si se administra tendría que ser mayor el beneficio que el riesgo. Eso es por definición la clase C. Ajá. El ciprofloxacino también entra en esta misma clasificación, en la C. Y el otro que le comenté que era la nitrofurantoína, entraba en la B. Ok. Ahora la pregunta que te quiero hacer, ¿cambiarías tu opinión de qué tratamiento le vas a dar? Sí, bueno, no recuerdo en qué trimestre estaba la paciente, pero pues según yo sí era ya en el último. Entonces, pues sí, definitivamente descartaría el trimethoprim. Bueno, pues los dos que son clasificación C para empezar. Y pues en todo caso consideraría la nitrofurantoína, pero pues buscaría pues alguno que de preferencia entrara pues en la A. Ok. De los que tú dijiste, pues la nitrofurantoína sería la mejor opción. No es la primera opción de acuerdo a la guía de práctica clínica. No sé si lo checaste, pero igual. Bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? Porque ya nos dieron las 9. ¿Todo en orden? Bueno, entonces nos vemos mañana. Descansen, acaben sus tareas los que deben. Y nos vemos mañana. Muy bien, Doc. gracias. Bonita noche. Gracias.